Muy bien. Eh, Dudas, consultas. Su compañero decía sobre los ejercicios, no voy a resolver, pero sí voy a comentar si gustan cómo más o menos pueden inicializar. No, no sé de qué ejercicios me ha hablado. Si me ha hablado de la práctica, no sé la verdad. ¿En dónde tenía dudas? Licenciado, yo tenía una duda en la práctica 3. ¿Puedo decir A cuál ver, es? compartí la pantalla y mostrarnos cuál es tu duda. ¿Puedes compartir o estás con celular? Si, si le dicto nomás, Ya. Práctica 3 dices, ¿no? A ver, déjame abrir el Classroom ya. Espera un rato. Está en la materia. creo que sí. No, no, creo que sí está. Formulario para el grupo de WhatsApp, guía de ejercicios y libros de sugerencia, guía de ejercicios. Vamos a ver si está ahí. Ya, voy a además ver esto. Esto supongo que es, ¿no? La guía de ejercicios. Un, dos, cuatro, cinco, seis. ¿Qué parte más o menos? La práctica 4, la práctica 3 tenía que ser sobre divisiones. Es la práctica que yo he subido, no sé si ha mandado las prácticas. Ya, hasta ahí nomás lo tengo. Debe ser otro. Esta está la página 13. Termina aquí. ¿Esa es o otra es? De divisiones es, de divisiones. No, no. Mm, no lo he subido, pues. A ver, voy a ver ahorita. Espérenme un rato. Mm, Docentes, esta debe ser. No, es mi meta. Ya. Aquí habla el solucionario de. Bueno, sus compañeros se han pasado, ¿no? El solucionario. Entonces, las guías. Aquí está. Capítulo 2 y capítulo 3. Ya. Voy a descargar esto y esto. Un ratito. Práctica 2, práctica 3. Ahí te lo voy a subir ya. Entonces, Classroom.
¿Los compañeros de los otros paralelos les ha pasado el solucionario, sí o no? No, 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 ni un No, solucionario. Eso más les mandaré entonces. Ya, a ver si. Vámonos aquí. Ya guía de ejercicios. Aquí vamos a editar. Ya. Ya denme un minuto, ahorita voy a subir. Tu Classroom estoy subiendo, ¿ya? Primero la práctica. La práctica 2 ecuaciones y 3 de teoría de ecuaciones. Listo. Ya, ahí lo tenemos. Ya está. Ahora voy a abrir y voy a subir el cuestionario. El cuestionario. A ver, cuestionario. Ya, sobre 10 puntos. Del cuestionario sobre 10 puntos de colocando. Ya, ahorita vamos a subir eso. Tema, ya, estoy publicando. Y ahí está. Ahí en su Classroom está. Ahora vamos a abrir esto. La práctica 3 dices, ¿no? Sí, licenciado. Supongo que debe ser esto, pues. ¿Están viendo su práctica? Teoría de ecuaciones, dice. Sí, se ve. Y ahora sí, ¿qué parte, qué página? En ejercicios varios en abajo, en la página 4 creo que está. El 7. Ya, te voy a explicar, pues. Dice, calcular los valores de A, B y C en el polinomio, dice, en este polinomio, sabiendo que es divisible entre x más 1. Se anula para x igual a 1 y que el resto de su división entre x menos 2 es 21. Ya hay tres preguntas aquí, ¿ya? Para empezar tienes el polinomio. Es el polinomio de aquí. Es el polinomio de aquí. Dice, sabiendo que es divisible entre. ¿Qué significa que sea divisible? Significa que si vos divides esto entre esto, el resto va a ser sí o sí cero. Esa es la primera condición que te da. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos es esto lo que tendrías que hacer. Está en el capítulo 3, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3.
Ecuaciones con radicales, 2 sigue 3. Teoría de ecuaciones. Muy bien. Aquí dice lo siguiente. El residuo es... Bueno, aquí está, fíjate. Ese teorema dice, teorema del residuo, dice, ¿no? El resto de dividir el polinomio, dice. Este polinomio, entre el polinomio dice, es el resto de dividir. Fíjate la estructura de ese polinomio. ¿Vamos a avanzar esta parte, pues, o no? Sí, ¿no? Sí, ya lo Sí. avanzamos. Ya. Entonces aquí podrías utilizar esto de aquí. Mira, el resto de dividir, ¿no ve? Yo aplicaría este teorema. Lo que dice aquí lo siguiente. Agarras esta cantidad, pero tienes que tener presente algo. Es el polinomio. Es polinomio cualquiera, pero maneja una sola variable. Pero ¿entre quién lo tienes que dividir? Entre este de aquí. Y si vos lo divides ese polinomio entre este elemento de aquí, entre una expresión de este tipo, el resto de dividir este polinomio entre este polinomio, su resto directamente puedes calcularle aplicando el polinomio y en vez de x colocar este valor. Eso te está diciendo. Aquí está, por ejemplo, agarras este polinomio y lo que es dividir entre este polinomio. Agarras este polinomio, lo que es dividir entre este polinomio. Puede ser esta división clásica. Fíjate, esta división clásica se ha hecho, como resto se ha encontrado 27. ¿De acuerdo? Pero aquí decimos así, en esta división el resto es 27. Pero según este teorema, según el teorema, ¿qué tienes que hacer? Aquí dice, por el teorema, dice. El residuo dice, aquí está, x menos 1 es igual a 0, pero x menos 2 es igual a 0. Entonces, x tiene que ser igual a 2, te dice. Entonces, en vez del x en el polinomio, colocas 2 y el resto va a ser ¿cuánto? 27. Te va a dar el mismo, ¿no? Entonces, en ese ejercicio yo te recomiendo que utilices este teoremita, ¿no? Este teoremita y te va a ayudar bastante. Dice aquí, ¿dónde está el número 7, no? Ya, el 7. El 7. Voy a hacer esto. A ver, espera un rato. Así mejor. Ahora sí, mejor así. Ya, están en la hoja que estoy escribiendo, ¿no? Dice ejemplo, ahí están, ¿no ve? ¿Sí? Ahí está, ¿no? En el ejemplo está, ¿no? Hola. Sí, licenciado. Sí, Dice calcular los valores de A, B y C en el polinomio. Polinomio. Polinomio es P de X igual, dice A por X al cubo más 5 por X al cuadrado. A por X elevado al cubo más 5 por X elevado al cuadrado más B por X más C. Más B por X más C. Dice, sabiendo que es divisible entre. Sabiendo que es divisible entre X más 1. Luego dice, coma, se anula para X igual a 1 y que el resto de su división entre X menos 2 es 21.
x menos 2 es 21. Muy bien. Entonces, este es el problema. Hay que resolver, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Fíjense, dice aquí lo siguiente. Eh, calcular los valores de A, B y C en el polinomio, dice, sabiendo que es divisible entre esta cantidad. ¿Qué significa que sea divisible entre esta cantidad? Esta cantidad lo divide. Eso significa que si yo agarro esta cantidad y lo divido entre esta cantidad, el resto sí o sí va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces aquí pueden hacer, según las condiciones del ejercicio. Según las condiciones del ejercicio. Primero, ¿qué te está diciendo? El polinomio es divisible entre, ¿cuánto? X más 1. Entonces, el resto de dividir este polinomio, ¿no? El resto de dividir este polinomio entre x más 1 tiene que ser 0. Aquí, ¿qué te está diciendo? Ese teorema te dice, si vos agarras esta cantidad y lo quieres dividir entre esta cantidad, su resto va a ser P aplicado en ese punto, nada más, ¿no? Entonces vamos a decir, es 0. ¿Vale? Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. P, ¿en qué punto tendría que evaluar? Entonces lo único que tienen que hacer es aquí abrir un paréntesis. Dice que, ahí dice, entonces el resto de dividir este polinomio entre este polinomio tiene que ser 0. Vamos a abrir un paréntesis. Ahí tienen que tener mucho cuidado aquí, mucho cuidado. Porque en el teorema, bien claro, está utilizando aquí un signo negativo y luego el A. Entonces necesito ese signo negativo, sí o sí. Entonces esto lo tengo que escribir x menos 1. No tengo de otro. Este de aquí va a jugar el rol de quién. Ese va a jugar el rol de A. Ese va a jugar el rol de A. Ese va a jugar el rol de A. ¿De acuerdo? Ese es el rol de A. Entonces decimos así, entonces el resto de dividir este polinomio entre ese polinomio, es decir, entre eso, tiene que ser 0. Es decir, tenemos aquí. Entre este polinomio, ¿en qué punto lo tengo que evaluar? En A. En A. Ese jugaría el rol de A, si acaso. Fíjense cómo lo estoy estructurando. Tiene que ser sí o sí así, y lo evalúo en A. Ese es el resto. Ese es el resto de dividir el polinomio entre esa cantidad. Muy bien, entonces lo único que hago es evaluar en vez de A menos 1, y eso tiene que ser igual a 0. Esa sería tu primera ecuación. 2. Segunda condición. Dice lo siguiente. Nos olvidamos de esta parte ahora, ¿no? Calcular el valor de A, B y C en el polinomio, dice, sabiendo que, ahora nos saltamos a la otra condición, se anula para esta cantidad. Para esta cantidad, dice que el resto se va a anular. Que anula, ¿no? Sabiendo que es divisible entre esta cantidad, se anula para esta cantidad. Entonces, el polinomio se anula para esta cantidad. Y que el resto de su división entre esta cantidad es 21. Muy bien, ¿qué entienden aquí? El polinomio se anula para esa cantidad. ¿Qué significa? El polinomio se anula para esa cantidad. El El polinomio valor es
Aquí vamos a colocar el polinomio de x se anula para x igual a 1. ¿Qué significa eso? Es decir, que el polinomio evaluado en el punto 1 tiene que ser 0. Esta sería tu ecuación 2. Eso significa, el polinomio se anula para x igual a 1. Esa es la condición. Y que el resto de su división entre esta cantidad es 21. Entonces, el resto de la división del polinomio, ¿qué polinomio? P de x ¿entre quién? X menos 2 es 21. ¿Qué lo entienden por eso? Es decir, eso significa, fíjense, es lo mismo que esto. Polinomio. Aquí dice, el resto de dividir el polinomio entre el polinomio es esta cantidad. Aquí ya está estructurado, ¿no? El resto de dividir el polinomio entre este polinomio es 21. Es decir, P, ¿en qué punto lo tengo que evaluar? En este punto. Ese jugaría el rol de ¿quién? Ese jugaría el rol de A. Ese jugaría el rol de A. No habría ningún problema. Ese 2 jugaría el rol de A. ¿Por qué? Porque al final aquí hay un signo negativo. ¿De acuerdo? Eso se está haciendo aquí. Entonces, P lo evalúas en cuánto. Aquí está, ¿no? P lo evalúas en 2 y eso tiene que ser 21. Nada más. Tercera ecuación. ¿Listo? Sí. De las ecuaciones 1, 2 y 3 se tiene el sistema. Bueno, vamos a tener este sistema. Este sistema vamos a tener. Vamos a tener. De la primera ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos esto, dice. P evaluada en 1 dice que tiene que ser igual a 0. ¿Quién es P igual a P evaluada en menos 1? ¿Quién es P evaluada en menos 1? Es esto nada más. ¿Quién es P de X? Es esto, P de X. Es esto. Entonces copio eso. Solo que en vez de X voy a colocar menos 1. Menos 1. Aquí en vez de X coloco menos 1. Aquí en vez de X coloco también menos 1. ¿Y todo eso a qué tiene que ser igual? Dice P evaluado en menos 1 tiene que ser 0. 0, listo. Es mi primera ecuación. Segunda, ¿qué dice? Dice P evaluado en 1 tiene que ser 0. Agarramos P, evaluamos en 1 y eso tiene que ser igual a 0. ¿Pero quién es ese? Otra vez, en el lugar de X ahora colocamos 1. Colocamos 1 y colocamos 1 y aquí colocamos 1. Pues tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Ahora, la otra condición de aquí te dice, la tercera condición te dice, P evaluado en 2 tiene que ser 21. Colocas P evaluado en 2. ¿Qué va a ser P evaluado en 2? Va a ser este mismo polinomio, solo que en vez de X voy a colocar ahora ¿cuánto? Vamos a colocar 2. En vez de X, aquí vamos a colocar 2. Y en vez de X, aquí vamos a colocar 2. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Ahí no va a ser igual a 0, va a ser a 21. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahí está tu sistema que tienes que resolver. Es el sistema que tienes. O
equivalentemente. Equivalentemente. ¿Quién va a ser el sistema? Vamos a armarlo aquí. Entonces, esto ya no necesitarías. Esto tampoco, de aquí ya no necesitas. Esto tampoco ya no necesitas. Y esto lo igualamos a ¿cuánto? A 0. Esto lo igualamos a 0. Y esto lo igualamos a 21. Eliminamos esto y esto. Tenemos relación que se va a ver más elegante si hacemos esto. Y además ya puedes multiplicar, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿cuánto sería? Menos 1 al cubo. Menos 1 nomás, ¿no? Menos 1. Colocamos menos. Este sería ¿cuánto? Menos 1 al cuadrado. Solo sería 1, pero ya no es necesario colocarlo, ¿no? Lo dejamos ahí. Esto de aquí, ¿cuánto sería? Menos 1. Entonces, lo quitamos esto, multiplicamos por eso, me da menos y me da más. Este de aquí, ¿cuánto sería? Eso sería solo 1. Esto también sería solo 1. Esto sigue siendo 1. Tenemos la otra ecuación. Aquí sería 2 elevado al cubo, que en este caso sería 8, ¿no? Ese 8 se va a ver mal ahí, lo colocamos aquí. 2 elevado al cuadrado sería 4, se va a ver mal ahí. Entonces multiplicamos 4 por 5, sería 5 por 4, 20. Y aquí colocamos este 2 porque se ve mal ahí. Y listo, eso tenemos, ¿no? Es más, este de aquí lo puedes pasar, si gustas, a restar. Entonces agarras esto de aquí y lo pasas a restar ahí, ¿no? Aquí este también lo pasas a restar si gustas. Licenciado, disculpe. Ahí. Y un ratito. Este de aquí lo pasas a restar. ¿Y aquí cuánto te va a dar? Si no me equivoco, menos 1, ¿no? Eso debería darte. Ese sería tu sistema. Tienes que resolver el sistema y ya tienes los valores de A, B y C. Ahora sí, ¿qué me estás preguntando? Esto es del tema, del capítulo 3, ¿cierto? Claro, estás aplicando el capítulo 3 aquí. En Disculpe. todo esto hemos aplicado el capítulo 3. Hasta ahí. Sí, Hasta ahí se ha aplicado el capítulo 3. Y desde aquí ya es el capítulo 2. está bien, licenciado, pero si mal no recuerdo, el capítulo 3 no hemos avanzado. Pues yo les pregunté, ¿hemos avanzado? Sí, me han dicho. ¿Y por qué estamos haciendo ejercicio? Hemos hecho esto. Porque aquí tengo algunos ejercicios resueltos. Hemos hecho, solo esto faltaba. Ustedes eso tenían que hacer con la auxiliar. No, licenciado, no hemos avanzado al capítulo 3. Ya, pero es fácil, no tampoco es complicado. A ver, haremos un repaso. No es difícil esta parte, fíjense. Ya les explico. Teorema del residuo. Recordemos el algoritmo de la división algebraica. Ustedes conocen la división. Tienen un dividendo, un divisor, un cociente y un resto. Entonces aquí lo que vamos a agarrar es un divisor, un cociente, que van a ser polinomios en este caso, y gracias a este divisor y este dividendo vamos a tener el cociente y el resto. Sí, así es esto. ¿Ya? Solo que ustedes lo han estructurado de esta manera. De esta manera. Aquí le han puesto el divisor, dividendo, el cociente y aquí al final el resto. Eso es lo que han puesto ustedes. Pero lamentablemente manejarlo de esa manera no es muy adecuado. ¿Ya? Entonces, cuando vos tienes el divisor, el dividendo, el cociente y el resto, la mejor estructura es de esta manera. En colegio lo pueden manejar así, ¿no? Así, dividendo, divisor, cociente, resto. Sí, eso en colegio, pero aquí ya no, ¿no? Tienes que manejar de esa manera. Entonces aquí va a estar ¿quién? Ahí va a estar el dividendo, aquí va a estar el divisor, aquí va a estar el cociente y va a estar el resto. Ahora, ustedes cuando manipulan números, ¿qué le exigen al resto? El resto siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Primera condición. Segunda condición, el resto sí o sí tiene que ser menor que el dividendo. Pero esto es un polinomio.
no es un número, así que no puedo decir que tiene que ser menor. Entonces, como es un polinomio, me enfoco en el grado del polinomio. Entonces, el grado del resto, no sé de qué grado será el polinomio, pero el grado de ese polinomio tiene que ser menor que el grado del divisor. Sí o sí. Listo, aquí tenemos un ejemplo. Si esto fuera P de X, que correspondería al dividendo, este sería el divisor, entonces en la forma clásica que ustedes han aprendido, harían el dividendo dividido entre el divisor. Y ahora, ¿qué es lo que construyen? Construyen el cociente y construyen el resto. Ahora, ¿cómo se ha construido vamos a limpiar esto, a ver, para que se ubiquen. ¿Cómo yo voy a construir este cociente? Es ahora la dificultad, ¿no? ¿Cómo voy a construir? No es lo mismo que para números, porque aquí estamos trabajando polinomios. Lo que se hace es ordenar esto según la variable que está manipulando, ordenar esto según la variable que está manipulando. Si observamos, ya están ordenados esto, pero nunca olviden, tienen que ordenar. Entonces aquí se está ordenando de forma decreciente en la parte del exponente. Aquí es exponente 2 y exponente 0, forma decreciente. Aquí también en la parte del exponente se está ordenando. Exponente 3, exponente 2, y aquí he dejado un espacio para el exponente 1. Ahí debería estar x elevado a la 1, debería estar. Y aquí está el x elevado a la 0. Ya no lo anotamos, pero debería de dejar aquí un espacio. Y he dejado ese espacio. ¿De acuerdo? Esa es la forma clásica. Ahora, lo que se hace es, una vez ordenado, lo que se hace es agarrar este término y dividirlo entre esto. Nada más, entre el primer término. Eso es lo que vamos a hacer aquí, en la operación auxiliar. Agarramos el primer término, que sería este de aquí, 3x al cubo, y lo dividimos entre x al cuadrado. Aquí está, 3x al cubo, lo dividimos entre x al cuadrado. Si hacemos esa división, ustedes se van a percatar que me va a dar 3 veces x. Nada más. ¿Por qué? Porque aquí tengo x al cubo, x al cuadrado. Así que se va a ir un x cuadrado con otro x al cuadrado y me va a quedar 3x. Ese 3x lo copio aquí. Ese 3x. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hago con esto? Esto de aquí lo tengo que multiplicar con todo esto, pero teniendo precaución en el signo. ¿Qué signo tiene este? Signo más. Entonces, ese signo más primero lo multiplico con el signo que tiene este primer término. Su signo también es más. Entonces, este más con este más me da más. A ese más lo voy a cambiar por otro signo. ¿Qué signo lo voy a cambiar? Por menos. Ahora multiplico los coeficientes. 3 por 1, 3. Luego multiplico las variables. X por x, x al cubo. Y coloco ahí x al cubo. Si se dan de cuenta, ha sido muy conveniente ordenar porque aquí tengo x al cubo con un coeficiente y aquí tengo x al cubo. Esta columna siempre tiene que corresponder a x al cubo. De la misma manera, esta columna tiene que corresponder siempre a x al cuadrado. Y esta columna ahí a x y esta columna a x elevado a la 0. ¿Listo? Pero aquí no nos olvidemos. He multiplicado esto con esto. Solo con eso. Ahora multiplico con esto. Y si observan ahí, primero los signos. Más por menos me va a dar menos. Al menos lo voy a cambiar a su otro signo. A más. Si te da menos, lo cambias a más. Y si te da más, lo cambias a menos. Ahora multiplicamos los números. 3 por 2, 6. Las variables. X, aquí es x a la 0, que es 1. Entonces solo me quedo con x. Pero aquí hay un error. Hemos dicho que esa columna va a corresponder solo a x al cuadrado, pero este de aquí es 6x. Entonces no compete esto aquí. Entonces, ¿dónde va a estar esto? Entonces, esta es la columna que compete ¿a quién? A x. Se lo coloco ahí. Por eso se deja este espacio. Eso es rato. Por eso se deja este espacio de aquí. ¿De acuerdo? Por eso este espacio se ha dejado. Este espacio de aquí. Una vez que se haya hecho eso, se opera. Esto con esto se va a sumar. Pero si se observan, la suma de ahí, ¿cuánto me va a dar? 0. Y ahora aquí voy a sumar. Entonces ahí me va a dar 2 por x elevado al cuadrado. Estoy sumando estos dos elementos. Solo me da 2x al cuadrado. Si sumo esto, me va a dar ¿cuánto? 6x. Entonces coloco más 6 veces x. Listo, pero este 0 ya no es necesario colocarlo, ¿no? Sobreentiende. Listo. Ahora hago la misma operación. Agarro este elemento, lo divido entre este elemento.
Listo. Y aquí está mi operación auxiliar. Es 2x al cuadrado dividido entre x al cuadrado. Si hacemos esa división, x cuadrado se va y me queda 2. Ese 2 lo copio aquí, pero me percato de qué signo tiene. Es más 2. Aquí, claro, era más 3x, era, pero aquí ya no he puesto el más, porque sobreentiende. Pero en cambio aquí es más 2, por si acaso. Entonces coloco ese más 2 ahí. Listo. Ahora, esta cantidad lo vuelvo a multiplicar por esto. Primero los signos. Más por más me da más. Lo cambio por menos. Entonces, no sé si corresponderá a esa columna, pero voy a colocar eso, menos. Ahora, 2 por x cuadrado va a ser 2 por x cuadrado. 2 por x al cuadrado. Coloco ahí. Y luego hago la misma operación. Más por menos me da menos. Al menos, más. No sé si corresponderá a esa columna, pero veamos. Y ahora, 2 por 2, la parte numérica me da 4. Pero aquí no hay x. Pues no corresponde a esa columna. Entonces, esto de aquí corresponde a la otra columna, a esa columna. Que va a trabajar con esto, que no está acompañada de X. Entonces, todo lo tengo que ordenar. Ahora, como esto ya estaba ahí suelto, entonces mejor me conviene copiar eso de ahí para no tener problemas, ¿no? Esto de aquí a aquí. Ahora opero toda esta fila con toda esta otra fila. Entonces, esto, si observan con esto, me va a dar 0 otra vez. Pero si opero esto con esto de aquí, es decir, si opero esta columna, me va a dar 6 veces X. Y si opero esta columna, me va a dar menos 1. Listo. Entonces me deshago de esto. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Puedo continuar esto de esta manera, dividiendo entre esto. Pero ¿por qué ya no he continuado aquí? Porque no tengo que perder algo interesante. Dice el grado del resto. Para que yo obtenga el resto, tengo que analizar su grado. Y me pregunto, ¿de qué grado es este polinomio que he encontrado? Es de grado 1. Este grado tiene que ser menor al grado de ¿quién? Del divisor. Este es el divisor. ¿Qué grado tiene el divisor? 2, porque el exponente de x es 2. Entonces el grado de este divisor es 2. Y el grado de este polinomio que he encontrado es 1. Entonces 2 es mayor que 1. Sí. Entonces, por lo tanto, se está cumpliendo esta condición. Y paro la división. Y una vez que pare, lo único que me está diciendo es que este polinomio multiplicado por este polinomio, aquí estoy colocando ese polinomio, ¿no? Este polinomio, perdón, ese polinomio que está colocando aquí, va a ser igual a este polinomio multiplicado por esto y sumado más esto. Y este polinomio se está colocando aquí, que es el cociente, perdón, el divisor, este es el cociente que se ha construido y este es el resto que se ha obtenido. Listo. Y aquí mismo pueden ver ustedes que el grado de R es menor que el grado de Q. Esa es la forma clásica de dividir. Pero para no estar haciendo tantas divisiones, lo que ocurre es apoyarse en este teorema. ¿Y este teorema qué te dice? El resto, directamente vas a encontrar el resto. El resto de dividir el polinomio. Agarras el polinomio. Y quieres dividir este polinomio entre esta cantidad. ¿Y cuánto va a ser su resto? Su resto va a ser evaluar este polinomio en este punto A. Nada más. Así de simple te dice. Entonces, si vos agarras este polinomio, lo divides entre este polinomio, el resto va a ser esto. Es decir, el mismo polinomio, pero evaluado ya no en X, en este punto. Eso te está diciendo. Y aquí tenemos el ejemplo. Agarramos el polinomio y lo dividimos entre esto. Ahora, fíjense, al dividir entre esto, es lo mismo. Fíjense, es lo mismo. Ojo, entre esto. Si yo lo divido entre esto, olvídate, no funciona el teorema. No funciona ahí. Tiene que ser sí o sí, entre lo que se pide. Ahora dice aquí, determinar el resto de dividir el polinomio entre el polinomio. Entonces yo puedo encontrar el resto de dividir este polinomio entre este polinomio, de la forma clásica que les enseñé hace rato. Agarran este polinomio, lo colocan aquí, agarran este polinomio, lo colocan aquí y empiezan a hacer la división, percatándose de que esto tiene que estar ordenado de forma decreciente en función al exponente de x. Y está así. Y este polinomio también tiene que estar ordenado en relación a su variable, haciendo que el exponente sea de tipo decreciente. Y eso también está ocurriendo. Y claro, aquí le he dejado este espacio, ¿por qué? Porque me falta el x. No lo tengo, pero entonces lo dejo un espacio. Y hago el mismo proceso que hemos hecho aquí, el mismo proceso. Y si hacemos ese proceso, llegamos a que el resto va a ser 27. ¿Por qué? Porque fíjense, este polinomio ¿de qué grado es? De grado 1.
Entonces, el resto tiene que ser de un grado menor a 1 y mayor o igual que 0. Pero si este es de grado 1 y el resto tiene que llegar a tener un grado menor que 1 y tiene que ser mayor o igual que 0, entonces no hay de otra que este polinomio tiene que tener grado 0. ¿Y qué significa que el polinomio tenga grado 0? Significa que el polinomio tiene que ser un número, y aquí se da un número. ¿Listo? Y aquí está toda la explicación que se ha hecho hace rato, ¿no? Toda. Pero, ¿esto por qué lo he hecho aquí? Para que se den de cuenta. Esta es la forma clásica que hemos hecho aquí. Esa es la forma clásica. Pero lo que debería hacer es aplicar directamente este teorema, nada más. Agarrar el polinomio, estructurar esa parte de esa manera y evaluar el polinomio en el punto A. Y aquí se está utilizando el teorema. El teorema del residuo, ¿no? Dice, x menos 2. Este es x menos 2, ¿no? X menos 2. Si quieren ustedes despejan, igualan a 0. Aunque no es bueno hacer esto, pero lo igualan a 0. Igualan a 0, despejan, entonces quiere decir que el polinomio lo tienen que evaluar en este punto 2, y el valor que encuentren va a ser el resto. Y agarramos, fíjense, agarramos el polinomio y lo evaluamos en el punto 2 y se hace toda la operación correspondiente y se obtiene que el resto también coincide con esto, que es 25. Entonces, esa es la forma de utilizar el teorema. Esa es la forma de utilizar. Pero aquí lo hemos escrito con sus compañeros. ¿Por qué? Porque es para corroborar que realmente se trabajando. Es lo único que tienes que hacer aquí, que es evaluar en este punto y ese va a ser el resto. Entonces aquí lo que se ha hecho es evaluar en este punto, que en este caso sería 2, y ese va a ser el resto. ¿Listo? Entonces aquí, en este ejercicio que hemos realizado, hemos hecho lo mismo. Aquí te dice, calcular los valores de ABC en el polinomio, dice, sabiendo que es divisible entre x más 1. ¿Qué significa que es divisible entre n más 1? Significa que el resto es 0. Se está diciendo que esto dividido entre esto, el resto va a ser 0. Pero esto de aquí tiene signo más, así que no puedo utilizar ese teorema, a menos que haga lo siguiente, a menos que agarre esto y lo escriba de esta manera. Coloque un menos y recién ubique cuánto vale la A. Entonces el polinomio tengo que evaluar en A, es decir, en menos 1, y tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el polinomio evaluado en menos 1 es el resto. Pero como aquí me dice que es divisible entre esta cantidad, significa que el resto en ese punto es 0. ¿Listo? Ya aplica ese teorema. De la misma manera he aplicado aquí, ¿no? Dice el polinomio evaluado en el punto 1 es 0. Ahí no hay resto, no hay nada. Solo te dice evaluado en el punto 1 es 0. Pero aquí sí se ha aplicado ese teorema. Dice el resto de dividir el polinomio, este polinomio, entre este polinomio es 21. Entonces, solo tengo que evaluar en 2 y igualarlo a 21. ¿Por qué? Eso es el resto. Y de esa manera se han formado las 3 ecuaciones, las cuales ahora hay que resolver. Y ahora tenemos aquí otro resultado. Dice lo siguiente, teorema del factor. El polinomio, dice, p de x es divisible entre el polinomio. Creo que después de esto creo que era bueno hacer, ¿no? Porque aquí estaba la palabra divisible. Bueno, ya, pero ya no importa, en ese problema estaba todo. Dice, el polinomio p de x es divisible entre el polinomio, entre este polinomio. Va a ser divisible entre este polinomio si p de a es 0. ¿Quién es p de a? Es el resto, porque fíjense la estructura, y esto lo evaluamos en a, me da el resto, si el resto es igual a 0. Eso dice. Por ejemplo, dice, determina el resto de dividir el polinomio entre el polinomio. Y lo vamos a hacer en su forma clásica. Lo hemos hecho en su forma clásica, y el resto de dividir ese polinomio en el resto polinomio me da 0. Y si el resto me da 0, me dice que este polinomio es divisible entre este polinomio. Así, de esta forma, dividiendo aquí, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Es decir, aquí está el dividendo, aquí está el divisor, aquí está el cociente y el resto. Es decir, te dice que esto va a ser igual al divisor por el cociente. Aquí, en pocas palabras, al obtener el resto igual a 0, ¿qué estás haciendo con este polinomio? Estás factorizando indirectamente. Para eso te ayuda ese teorema, ¿no? El polinomio es divisible entre el polinomio si el resto es igual a 0. Eso te ayuda a factorizar. Es otra técnica de factorización, ¿no? Muy bien, aquí podemos decir, esto significa que x menos 2 divide, eso significa, divide esta cantidad. O dicho de otra forma, el polinomio
el polinomio que estamos trabajando es divisible entre x menos 2. Son diferentes formas de hablar, ¿no? En algunos libros te van a hablar de esta manera, en otros libros te van a hablar de esta forma. Ya depende eso del autor. Según el teorema, lo primero que se realiza es el cálculo del resto de la división del polinomio, dice, entre el polinomio. Primero calculas el resto. Pero por el teorema del resto, esto es, por el teorema del resto estamos resolviendo. El teorema del resto. ¿Qué dice? ¿Cómo hay hacer el resto? De dividir este polinomio entre este polinomio. Solo el polinomio tienes que evaluar en 2. Eso nomás te dice. Y aquí el polinomio estamos evaluando en 2 y el resto me da 0. Y si el resto te da 0, ¿qué significa? Que este polinomio lo divide a este polinomio. Eso significa. Así, por el teorema anterior, el polinomio es divisible entre esto. Es otra forma de resolver también el mismo problema que está aquí en medio. ¿De acuerdo? Esas son las herramientas del teorema del resto. Y con eso se termina este capítulo. Ahora sí queda claro esa parte. Más o menos, ¿no? Licenciado, buenas tardes. Una consulta sobre el día del examen y este tema. Le quería preguntar si en el examen podemos aplicar, si se da la ocasión, el método de Horner, o sí tenemos que aplicar lo que es el resto y división sintética. El examen. Por mí pueden aplicar otros métodos, no hay ningún problema. El objetivo es que resuelvan bien. Bueno, si manejas bien, hazlo, ¿no? Yo no te voy a decir que no lo apliques, ¿no? Al final, tu objetivo es aprobar y ya. Pero aprobar con conocimientos que vos tienes a la mano, no recurriendo a otras personas para que te lo hagan el examen, ¿no? Esa es la idea. Está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra consulta? Eso es este capítulo, así de cortito es. Solo que tienes que tener bien presente esos conceptos, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Bueno, en este ejercicio ya supongo que han encontrado las soluciones. ¿Cuántos A, cuántos B, cuántos C? ¿Cuánto aquí? Mira, fíjense, si yo sumo esto de aquí, fíjense, tengo A, B, C, aquí tengo A, B, C. Sumo estos dos, se va A con A, se va B con B, y me queda 2 veces C. Y aquí, ¿cuánto me va a quedar? Menos 10. El 2 lo paso a dividir, y 10 dividido entre 2 me da ¿cuánto? 5. Sería menos 5. El C es menos 5. Listo, ya tenemos el C. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Hay que hallar el A y el B. ¿Cómo hallamos el A? De aquí, ¿no? Reemplazamos el C. El C vale menos 5. Ese menos 5 pasa a más 5, esto va a ser 0. Entonces, menos A menos B es igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí o no? Si el C vale menos 5. ¿Está bien? Sí. Entonces, A sería igual a B. No, estoy mal. Menos A sería igual a B, ¿no? Claro, menos A sería igual a B. Menos A sería igual a B. O si no es así, miren, fíjense. Ya voy a hacer esto y voy a volver a su estado natural. Aquí vamos a colocar menos 5. Menos 5, aquí vamos a colocar menos 5. Ya. No, dejaremos eso ahí. Esto no estamos utilizando, utilizaremos esto. Vamos a colocar menos 5.
Este menos 5 va a pasar a este lado con más 5. Entonces, este menos 5 afecta al otro. ¿Y cuánto va a dar aquí? 4. ¿Está bien? Este menos 5 pasa al otro lado con más 5. Por lo tanto, ¿esto cuánto me va a dar? Se va y esto me da 4. 0. Entonces, esto es lo que voy a trabajar, ¿no? Ahora aquí tengo esto de aquí. Esto de aquí y esto de aquí. Entonces, ¿esto qué voy a hacer? Lo multiplicaré por ¿cuánto? Por 2. Si lo multiplico por 2, esto va a ser 2 por 0, 0. Va a ser 2 veces B, y aquí va a ser 2 veces A. Si sumo ahora esta ecuación con esta otra ecuación, ahora se me va a ir menos 2 veces B con más 2 veces B. Se va esos 2 y me queda 8 veces A menos 2 veces A, que sería 6 veces A. Entonces ahí tendría 6 veces A y aquí tendría solo 4. Entonces ahí decimos, el 6 pasa a dividir, entonces A sería 4 sextos. 4 sextos. Aquí sería 4 sextos. Licenciado, Sería 2, aquí sería 3. No, no sé, ustedes resuelven. Yo no quiero resolver esto. Ustedes tienen papel, bolígrafo, resuelven y me corrigen si está mal. ¿No? 2 sextos sería. Ustedes ya tienen que hacer, es otro capítulo esto. 2 sextos, 2 sextos. Resuelven, pues resuelven. Ustedes tienen que resolver. No, la mitad, 2 tercios, ¿no? Y luego hay Ana y B, ¿de acuerdo? Solo tienen que resolver el sistema. ¿Cuánto les da ahora B? ¿Ya nos resuelto? Corrijan. ¿Está bien? Corrijan. ¿Cuánto les da? ¿Está bien? está bien, licenciado. El B, pero ¿cuánto te da? Aquí, si el C colocamos menos 5, con esto se va. Entonces ahí tenemos B, pasamos a esta, sería menos A. Entonces sería menos 2 tercios. ¿Está bien? Esos serían los valores. Muy bien. A ver, van a practicar con su auxiliar esta parte, ¿no? Van a practicar. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ¿qué más podemos hacer? Aquí tal vez algún otro ejercicio, ¿no? Un ejemplito. No sé, de su guía, como ya tienen su guía ahí. Ahí está su guía. Tienen su guía ustedes. Uno rápido, hagamos 5 minutos, acabamos. ¿Nada? A ver, hasta aquí. Rapidito me van a dictar. Bueno, no es conveniente aquí. A ver, si me han entendido, lo van a hacer rápido. Aquí, sí, aquí lo colocaremos. A ver, eso es para así dar un rápido la respuesta. Calcular el valor de A, dice. Calcular, determina el valor de A. El valor de A.
Para que el polinomio rápido vamos a hacer esto. P de x dice, P de x igual x al cubo menos 2 veces x elevado al cubo menos 2 veces, abrimos paréntesis, dice a más 1 por x al cuadrado más 3 veces x al cuadrado más 3 veces x, más 3 veces x, no, más 3 veces x más a menos 2, ¿ya? Sea divisible entre x menos 2. ¿Qué tiene que hacer aquí? En ese problema. Esto, su solución. Directo es eso. Determina el valor de a, dice, para que el polinomio sea divisible entre esa cantidad. Ay, estamos mal. Eso te dice aquí, ¿no? Para que sea divisible entre el polinomio, su resto, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto tiene que ser el resto? 0. 0. Entonces aquí, esto, fíjense, y esto lo estoy dividiendo entre esto. Entonces aquí fijamos en este teorema dice, al agarrar el polinomio y dividirlo entre una estructura de este tipo, su resto siempre va a ser p evaluado en este valor numérico. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? P, ¿en qué punto tendría que evaluarlo si lo estoy dividiendo entre eso? 2. Exacto. Sí, por temas anteriores. Evaluar P en 2 y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Listo? Es decir, que vamos a tener, ¿quién es P de 2? Este es, ¿no? Todo esto. Es P de X. ¿Y P de 2 cómo sería entonces? Solo en lugar de X, ¿qué vas a colocar? Aquí. ¿Ves qué vas a colocar? 2. 2. Aquí en lugar de X, ¿qué vas a colocar? 2. Aquí, ¿qué vas a colocar? 2. ¿Listo? Ese es el P de 2. Este P de 2, es decir, esto tiene que ser, ¿cuánto tiene que ser este P de 2? ¿Cuánto tiene que ser este P de 2? ¿Cuánto tiene que 0. ser? 0. Entonces colocamos aquí 0. ¿Listo? Y ahí tienes una ecuación. Esta ecuación resuelves para A y ya está resuelta. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos un minuto más. ¿Cómo hacemos esto? A ver, entonces colocamos 0 igual. Aquí va a ser 8, ¿no? 8. 8. Aquí va a ser ¿cuánto? Menos 2 veces A. 2 veces A. Aquí, ¿cuánto va a ser? Estoy distribuyendo esto con esto, menos 2 veces A, y con esto sería menos 2A. Me olvidé de esto. Bueno, me olvidé de esto. ¿Esto cuánto sería? 4. 4 por 2, ¿cuánto sería? 8. Con este menos sería menos 8. Menos 8 veces A sería. Menos 8 veces A. Menos 8 veces A y tendría menos 8. Ahora sí, vamos bien. ¿Y aquí cuánto tendríamos? Más 6. Tendríamos más 6. ¿Aquí cuánto tendríamos? Menos 2 más A. O más A menos 2, como ustedes quieran. Hay unos semejantes, aquí buscaremos. Aquí tenemos más A, aquí tenemos menos A. Entonces, menos 8 veces A. Entonces colocamos 7 y ya no tenemos este A. La parte numérica, ¿cuánto sería la parte numérica? Este menos 8 con este más 8, chao. Y este más 6 menos 2, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 4. 4 más 4. Listo. Y de ahí, por tanto, ¿a cuánto sería? Aquí, esto pasamos a restar, sería 4 séptimos, ¿no? Listo. El ejercicio.
Así se utiliza el teorema, los teoremas anteriores. Solo que esto no debería de estar aquí, ¿no? No debería estar aquí. Debería de estar aquí, porque no compete, necesito de las dos secciones. Lo arreglamos antes de que me olvide. ¿Listo? Ahí debería de estar. Ahora sí. Sí, así de rápido se utiliza. Esos dos teoremas. Claro, si hacen por otros métodos, no sé. Si tardan, tardan. No sé, eso prevén ustedes, ¿ya? Para mí pueden utilizar cualquier método, pero no ayudas externas. Muy bien, con eso terminamos la clase de hoy. Está, justo, ya les debo 2 minutos. No pasa nada. Muy bien. Preguntas, dudas, consultas, no hay, ¿no? Licenciado, una consulta. En el día del examen, ¿los procesos de los ejercicios le podemos enviar en cualquier tipo de hoja o debe ser sí o sí en blanco? ¿Puede ser cuadriculada? Eh, ¿Va a haber proceso o no va a haber proceso? ¿Selección múltiple va a ser? ¿O va a haber proceso? No, no sé, la verdad, no me mandan ningún mensaje. Bueno, está bien, gracias. Si es selección múltiple, bueno, el día del examen les aviso ya, pero si es selección múltiple, ¿para qué el procedimiento? Al final, selección múltiple, selección múltiple. Eh, si es de desarrollo, ahí sí necesito el proceso. Si es de desarrollo. ¿De acuerdo? Pero veremos. No me no mandan ningún mensaje. Yo creo que el miércoles voy a mandar un mensaje o jueves voy a mandar un mensaje y antes del examen les aviso ya si tienen que enviar sus hojas o no. Que envíe el mensaje. Que yo sepa, no envío nada de mensaje todavía. ¿Ya? No puedo adelantar. Muy bien, nos vemos Dis- ahí ya. Disculpe, licenciado, ¿podría pasarnos el PDF que nos está mostrando durante todas estas clases para que podamos repasar esta semana? PDF de esto, dices, ¿no? Sí, Ya, dame un minuto, espera, dame un minuto. Ahorita te paso, ahí te les paso, ¿ya? Aprovecharemos, ya que no tienen ninguna otra clase más adelante. Sí, no tienen clase. Ahorita me corroboran si les llega, ¿ya? Un ratito, un ratito. Está generando, un ratito, está generando. A ver si ya se ha generado. Perfecto. Ahora sí, ya, hasta ahí es, ¿no? Un minuto, un minuto. Va a estar con el nombre de preuniversitario, entre paréntesis, pues voy a colocar capítulos 1,2 y 3. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Preuniversitario, capítulos 1, 2 y 3. Aquí está. Muy bien, voy a subir a su clase. ¿Ya? Ahorita lo subo. Y luego me corroboran. Un ratito, un ratito. Aquí está. Entonces, aquí, capítulo 1, 2, 3. No les he mandado ni del 2, les he mandado, ¿no? ¿Por qué no me han hecho recuerdo? Material. Mm,
Ahorita, universitarios, capítulos 1, 2, 3. Ya, listo. Está cargando. ¿Y por qué no me ha hecho recuerdo? Mm, Ya. Váyanse en su Classroom donde dice capítulo 3. ¿Ya se han ido? Entonces, capítulo 3. Teoría de ecuaciones, dice. ¿Ya están ahí? Sí, licenciado. Ya, abran, ahí está el PDF. En el capítulo 3, teoría de ecuaciones, dice. Ahí está. PDF, capítulo 3, 1, 2 y 3, dice. Abran eso. Ahí está, el PDF. ¿Está bien? Gracias, licenciado. ¿Por qué no me han hecho recuerdos los anteriores? No había subido. Tienen toda semana, pero para leer. ¿Ya? Consultas, dudas el día miércoles, ¿ya? Muy bien, entonces, eso sería.